Bueno, buenos días a todos los que os acabáis de incorporar. Bienvenidos a un nuevo evento, encuentro de Andalucía Lab. Em, para hacer buen uso de la sala virtual, excepto los ponentes, todos los demás vamos a cerrar micro y cámaras para no distraer a los usuarios, a los ponentes. Pasaremos a continuación a hacer la presentación de los ponentes y ellos a hacer su exposición. Podéis ir poniendo en el chat todas las dudas que vayan surgiendo. Si veis que es algo importante como para interrumpir al ponente, podéis levantar la mano y atenderos. O bien lo dejamos todo para el final de la exposición de todos ellos, para trasladarle las dudas o sugerencias que os surjan y tener un poco de interacción entre todos. Yo soy Laura González, que bueno, para los que no os habéis incorporado más tarde, voy a estar moderando la sala virtual y el chat y dando acceso a todos los usuarios, ¿vale? Entonces me quedo ya un poco en la retaguardia y dejo a nuestro director, don José Luis Córdoba, para que haga la presentación de los ponentes de este evento tan interesante que tenemos hoy entre manos. José Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Laura. Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias antes de nada por dedicar vuestro tiempo a esta hora de la mañana, a estar con nosotros y participar en este evento. Agradecer a Akbar, a Hidralia, a Cetaqua, también a Meliá, pues por ofrecerse a participar en este evento. Cuando se acercó a nosotros Cetaqua ya hace pues algún tiempo, hemos tenido con ellos conversación en varias ocasiones, pues siempre hemos tenido digamos que el interés de organizar algo relacionado con el agua, la sostenibilidad y el turismo, porque es evidente pues que estamos hablando de un recurso sumamente valioso y escaso, valioso para la vida, por supuesto, y valiosísimo para la actividad económica, ¿no? Y por supuesto para la actividad económica que nos ocupa, que es la turística, tanto para el correcto desempeño de la propia actividad que genera tanta riqueza y empleo en nuestra región, como también para una adecuada convivencia entre los residentes y los turistas, ¿no? También es un tema bastante sensible. Nuestra aproximación, como sabéis, Andalucía Lab es un departamento del área de innovación de turismo andaluz. Nuestra aproximación a la sostenibilidad siempre es y ha sido un poco como un objetivo general y utilizamos como medio la digitalización y la tecnología para llegar a este objetivo. Llevamos trabajando en esta línea bastante tiempo y esto es un poco la línea del evento que hacemos hoy, ¿no? En el que se va a hablar tanto del punto de vista de un territorio como desde el punto de vista de una empresa, ¿no? Y un poco por tratar las esferas de trabajo a los que nos dirigimos o el tipo de actores con los que trabajamos, ¿no? Es una hora, con lo cual es muy breve, ¿vale? No me quiero comer más de 4 o 5 minutos. Es solamente una hora online, como todos sabemos, es complicado mantener mucho más tiempo la atención online. También deciros que ojalá esto sea el principio de una colaboración en el cual podamos hacer eventos presenciales, pero bueno, los temas, por introducirlos rápidamente. Conceptualización de huella hídrica y sostenibilidad en el sector hotelero, que va a empezar María Tortosa, responsable de operaciones de Akbar Positive, doctorada en biotecnología, investigadora en Cetaqua. Ya veréis un poco, los perfiles son muy potentes, muy interesantes. Después continuaremos con experiencias en innovación para afrontar los retos del agua, generando un impacto positivo y aumentando la resiliencia de los territorios. En este caso, Desiree Martín será la encargada y es representante de Act for Water y directora de innovación de ACBAR en Cataluña. La tercera se presentará el proyecto Huella Hídrica Territorial, un ejemplo de una herramienta de medición para la mejora de la sostenibilidad hídrica en municipios. Como veis un poco lo que me refería, se va a tratar tanto territorio como empresa. En este caso va a estar dirigido por Gonzalo Jiménez Espinosa de Hidralia, el director de Desarrollo Sostenible de Hidralia. Y finalmente cerraremos con la intervención de Bartomeu Rosselló, Global Technical Services Director de Meliá, con la adopción de herramientas innovadoras en la gestión del agua en el sector hotelero. Sin más, pues María
Te dejo a ti y cuando queráis y muchísimas gracias a todos. Venga, nos vemos en un rato. Hasta ahora. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por contar conmigo con este pequeño espacio para dar unas pinceladas acerca del nexo entre turismo y agua y introduciros un poco el concepto también de huella hídrica. Voy a compartir pantalla. Si me podéis confirmar que la veis. Perfecto. Perfecto, María. Vale, genial, pues muchísimas gracias. Vale. Bueno, todos sabemos lo esencial del recurso, como bien se introducía al principio de este evento, pero bueno, quiero dar una serie de cifras porque creo que entenderemos mejor la magnitud. La huella hídrica media por habitante en España es de en torno a 6.700 litros día y considerando que el consumo doméstico directo, es decir, lavadoras, duchas, cisternas, lavavajillas, etcétera, son 137 litros al día, ¿de dónde, no? ¿A dónde podemos imputar los 6.563 litros restantes, no? Pues corresponden a la producción industrial de bienes de consumo, como pueden ser la generación de electricidad, la alimentación, la ropa, el combustible, incluso la potabilización del agua. Con esto al final lo que quiero poner en relieve, que al final la información sobre cómo estamos haciendo uso del recurso hídrico no viene únicamente en la lectura del contador, ¿no? Sino que hay una parte que puede considerarse como invisible, que es muy relevante y que hay que considerar. Esto desde un punto de vista doméstico. Si hacemos este análisis a nivel turismo, a nivel un turista, se sabe que un turista de media consume hasta 3 o 4 veces más que un residente, lo cual la magnitud de las cifras pues incrementa considerablemente. Y si a ello le sumamos que el año pasado nos visitaron 85 millones de turistas, pues digamos que el impacto que tiene el turismo sobre este recurso es bastante indiscutible. También es muy importante conocer, creo que todos al poner las noticias pues lo tenemos bastante claro, el contexto de escasez hídrica al que nos enfrentamos en España, ¿no? El 14,6% del territorio nacional está en emergencia por escasez y el 27,4% en alerta. O sea, más de un tercio del territorio tiene graves problemas de acceso a este recurso. Por tanto, ya no es solo digamos, el impacto que tiene el turismo sobre el recurso, sino la dependencia que tiene el propio sector sobre el recurso. Si nos fijamos en un hotel, este es considerado un gran consumidor para poder ofrecer todos los servicios, ya no solo en cantidad, sino en calidad del recurso. Y como decíamos, no nos tenemos que centrar únicamente en la parte directa que está más asociada a la operación, sino que también tenemos que tener siempre vista en la cadena de suministro porque el consumo o el impacto sobre el recurso hídrico es muy relevante. Como decíamos, la parte de electricidad, la parte de la alimentación, otros bienes, la potabilización. Aquí más o menos de media para conseguir 1 litro de agua potable se necesita 1,25 litros extraídos de la cuenca para su producción. Entonces, bueno, vamos sumando y al final el impacto es muy relevante y más teniendo en cuenta, pues como también se comentaba al principio del evento, que el turismo en España y en determinadas zonas de España pues representa un Producto Interior Bruto muy relevante. Entonces, el agua, como decíamos, es esencial para todos los sectores y, por tanto, las prioridades políticas pues así lo reflejan, ¿no? Como es en el caso, bueno, una de las prioridades políticas más esenciales y más reconocidas es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hay uno muy específico para el tema de agua, ¿no? Garantizar el agua limpia, el saneamiento, garantizar el acceso y los servicios básicos. Y en esta Agenda 2030 se menciona explícitamente en varias ocasiones el sector turístico, ¿no? Que debe integrar el agua como parte clave de su estrategia de negocio, garantizar no solo la eficiencia, sino también una correcta gestión de las aguas residuales. Si vamos un poco más allá, un grupo de trabajo de expertos en turismo en el Pacto Mundial en España ha esbozado, ¿no? una hoja de ruta con 10 prioridades o 10 retos que afrontar y uno de estos retos obviamente está relacionado muy directamente con el agua, que es este que veis aquí del número 3.
relacionada con la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad y los recursos hídricos. Dentro de este reto, esta prioridad, se han fijado una serie de indicadores. Pues uno de ellos es el desarrollar resiliencia del agua en sus operaciones y cadena de suministros, es decir, apela directamente a que las empresas turísticas, los hoteles, las cadenas, etcétera, mejoren su eficiencia y que también colaboren en lograr un impacto positivo hídrico en las cuencas donde operan, porque creo que no es ajeno a nadie que no es lo mismo operar pues, en zonas con muchísima disponibilidad de agua, pues si vamos a España, pues en Galicia, que operar, pues en este caso en Andalucía. Y luego, por este nexo indivisible entre biodiversidad y agua, pues también fomentar el respeto de los ecosistemas terrestres y marinos, ¿vale? Pues es un poco en el contexto general al que se enfrenta el sector. Entonces, la siguiente pregunta es, pues, ¿qué podemos, ¿no? ¿Qué puede hacer el sector? ¿Qué pueden hacer los hoteles para afrontar este reto, ¿no? Pues básicamente hay 4 puntos fundamentales que deben cubrir, ¿no? Que es eficientar el uso de sus recursos, es decir, analizar bien cómo están operando, qué oportunidades de mejora hay, cómo se puede eficientar, reducir el impacto en el medio ambiente, no solo reduciendo el consumo, sino también teniendo responsabilidad o gestionando las devoluciones al medio, es decir, estos vertidos, en qué calidad se están produciendo, dónde se están haciendo estos vertidos. Luego, ya no es solo reducir su impacto, sino porque al final llega un momento en que el agua es esencial para las operaciones, no vas a poder reducir tu consumo o tu impacto sobre el recurso a cero. Entonces, esta parte de compensar este impacto negativo que no puedes evitar hasta cierto punto y ir un poco más allá y generar incluso impacto positivo en las comunidades donde se opera. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues hay digamos, un camino a seguir que tiene como 4 pasos fundamentales así de manera general y de manera más a alto nivel, ¿no? Una primera fase que es analizar y medir, es decir, de dónde parto, cuál es mi situación actual, qué puedo hacer mejor, qué estoy haciendo bien. Luego una segunda parte de, pues esto que he identificado, que puedo mejorar, implementar medidas para mejorarlo. Luego una tercera parte de, ya he podido, o sea, ya he reducido todo el impacto que podría yo reducir, todos los consumos que he eficientado, todo lo que podía eficientar, entonces voy a compensar. Y una última parte de comunicar los resultados. Ya incluso trascender, o sea, trasciende al hecho de posicionarte, ¿no? o poner en valor tus avances, sino también servir como palanca al propio sector, pues para empujar que todos vayamos a conseguir los objetivos de neutralidad ambiental que se marcan desde distintos ámbitos, ¿no? Yo me voy a centrar en este primer punto, en el análisis de escenario base, en el punto de partida, porque hay distintas herramientas que pueden ayudar a las empresas o bueno, a las entidades a conocer un poco la situación con respecto al recurso hídrico. Esta primera herramienta son los estudios de vulnerabilidad frente al recurso, que básicamente lo que hacen es, desde un punto de vista de fuera de la organización, de la entidad, ¿no? Tener un análisis del contexto, es decir, dónde estoy operando, en qué situación están las cuencas de donde yo me abastezco o las cuencas donde yo tengo impacto. Entonces, voy a analizar también a nivel territorial qué planes de sequía hay, cómo estos planes de sequía con las posibles medidas de restricción que estos contienen, cómo me pueden afectar a mí en mi operación, qué puedo hacer yo pues para ser más resiliente o para tener, digamos, para disminuir el riesgo que esto me puede a mí acarrear. Y obviamente toda esta información lo que te va a hacer, lo que va a producir es que se pueda priorizar las inversiones o las actuaciones en los distintos activos que pueda tener la empresa, ¿no? Pues obviamente, pues en zonas a lo mejor más vulnerables, pues quizás sea más conveniente tomar medidas mucho más ágiles que en otras zonas, ¿no? Y cuando hablamos de vulnerabilidad frente al recurso, ya no solo sequía, sino también riesgo de inundación, que también estamos viendo que al final se están como extremando las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, este análisis te da un poco de visión general y un poco información de cómo actuar
ante distintas situaciones. Luego hay una siguiente herramienta que son las auditorías hídricas, que esto ya es una visión desde el interior de la entidad o del hotel, en este caso, que es un diagnóstico de cuánto agua se consume, qué zonas o equipos son los grandes consumidores, qué estoy haciendo bien, qué oportunidades de mejora tengo. Entonces, para este caso, se hace como una contabilidad hídrica, ¿no?, por distintas áreas. Se hace un análisis, o sea, una identificación y diseño de propuestas de mejora, se priorizan en función del coste-impacto, también en función del análisis previo de vulnerabilidad, es decir, está todo interconectado y al final todo esto se traduce en un plan de reducción a corto, medio, largo plazo que permita aumentar, pues, digamos, la resiliencia frente a posibles problemas de acceso al recurso. Y por último, que es a lo que yo me voy a centrar más en las siguientes diapositivas, es la huella hídrica o la huella de agua, que es un indicador de gestión del agua, un poco análogo a lo que mucha gente conoce como, o sea, que se usa o que ya está más establecido, que es la huella de carbono, que al final eso te da como información para poder identificar medidas de reducción o de mejora, ¿no? Es un soporte a la planificación estratégica. Hay dos metodologías fundamentales o las más extendidas, que son la ISO 14046, que se llamaría cálculo de la huella de agua en este caso, y la que está basada en el estándar de la Water Footprint Network, que sería la huella hídrica. Ambas son reconocidas internacionalmente y son susceptibles de certificación mediante procesos de verificación con entidades externas. O sea, son ambas metodologías reconocidas. Vamos a ahondar un poco más en estas metodologías, en los enfoques y en el uso. Como os decía, la huella hídrica es un indicador ambiental que lo que mide es la apropiación humana del recurso y se tiene en cuenta tanto el consumo como la contaminación de manera directa o indirecta. Reincido en el tema. No solo es el agua directo que yo puedo ver, ¿no?, que consumo, sino toda aquella agua contenida o utilizada para obtener aquellos bienes que utilizo en mi actividad. Es muy importante, sobre todo en la huella de agua, la de la ISO 14046, el tema de la dimensión geográfica. No es lo mismo el impacto si se tiene en cuenta unas cuencas más estresadas que otras. Y, como os decía, se puede calcular tanto la huella de un individuo, de un habitante, de un turista, de un producto, de una empresa, de un hotel e incluso de un país. ¿Beneficios de calcular la huella hídrica o de agua para las organizaciones? Pues al final lo que comentaba, conocer mejor los procesos asociados al agua para saber bien dónde actuar y también, digamos, reducir costes y saber bien dónde realizar las inversiones, ¿no? Que nuestras inversiones tengan realmente el impacto deseado. Por lo tanto, mayor información para la toma de decisiones, no solo a nivel operación interna de la entidad, sino también con respecto a la cadena de suministro. Pues si yo tengo esta información, puedo hacer cambios estratégicos de proveedores, de materias primas, etcétera. Y luego una parte muy importante con respecto al posicionamiento, la reputación, con respecto a la responsabilidad social y ambiental. Y luego, cada vez ante un contexto más exigente de las administraciones y de las terceras partes, pues como pueden ser inversores verdes, pues también este tipo de acciones arroja un compromiso extra, ¿no? Vamos a ver muy brevemente las dos metodologías. Por una parte, lo que comentaba, la Water Footprint Network da información acerca del volumen de agua consumida y contaminada tanto de manera directa como indirecta. Y esta se cataloga o se clasifica en tres tipos de huella: la verde, la azul y la gris. La primera está relacionada más con el agua de lluvia, la segunda con el agua dulce, tanto superficial o subterránea, y la gris más relacionada con la calidad de los vertidos. ¿Vale? Por el otro lado está la ISO 14046, que en este caso no tiene un enfoque volumétrico, sino el enfoque es más de impacto o de daño sobre el recurso, y por tanto aquí es esencial conocer dónde se extrae el agua,
dónde se vierte el agua, en qué, cuándo incluso la estacionalidad, con qué calidad, y nos da una información mucho más exhaustiva. Por lo tanto, si comparamos ambas metodologías, obviamente son totalmente complementarias y lo ideal para tener la información más, digamos, completa sería combinar ambas metodologías. Pero dependiendo de la situación de cada empresa y un poco el objetivo, cada una te ofrece unas ventajas no inconvenientes, pero bueno, unas dificultades, ¿no? El caso de la Water Footprint Network te ofrece un enfoque volumétrico, con lo cual es mucho más fácil de comunicar. Mi huella hídrica es de tantos metros cúbicos, de tantos litros. Hace esta distinción entre estas tres colores de huella. Permite la interpretación y divulgación incluso a persona no experta, digamos, en el tema. Pero bueno, a nivel metodológico, pues es menos robusta que la metodología de la ISO 14046. Esta es basada en análisis de ciclo de vida, un análisis basado en impactos, con lo cual es más robusta o más exhaustiva, pero es mucho más compleja para comunicarla y requiere, digamos, apoyo experto, ¿no? Entonces, bueno, al final, bueno, y lo que comentaba, la regionalización en la ISO 14046 es muy importante, la información espaciotemporal de los datos, ¿no? Como comentaba, son complementarias y ambas reconocidas. Por tanto, ya para terminar mi presentación, el turismo o el sector o las cadenas hoteleras tienen una serie de drivers que les llevan o les van a llevar hacia dar pasos en este sentido, ya no solo por posicionamiento, sino que, como comentaba, terceras partes como pueden ser tour operadores, administraciones, territorio, van a exigir planes de sostenibilidad cada vez más exhaustivos, coherentes, más basados en ciencia, ¿no? Para avanzar hacia la neutralidad y planes estratégicos a medio, corto y largo plazo, ¿vale? Y todos ellos en línea con las prioridades políticas tanto españolas como europeas. Estos planes estratégicos básicamente tienen que basarse en tres pilares fundamentales. La fortaleza de los sistemas de gestión con respecto a los recursos en general, la monitorización de indicadores como puede ser la huella hídrica, para saber bien dónde lanzar las inversiones y luego recursos para la correcta planificación para garantizar la mejora continua del sector y la operativa. Y por mi parte ya no sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que he visto una mano por ahí, pero no estoy segura. No, María, no hay Vale. ninguna ahora mismo. Si la ha levantado, la ha bajado y en el chat tampoco hay ninguna pregunta, así Vale, que supongo que perfecto. las vamos dejando todas para el final, ¿vale? Muchísimas gracias, María. Desiree, vamos contigo, ¿no? Sí. Se ve la presentación, así que Vale, perfecto, genial. todo tuyo. Pues venga, buenos días a todos. Yo como siguiendo un poco la explicación de María, la idea era daros un ejemplo, ¿no?, de experiencia en innovación, ¿no?, que hemos desarrollado pues un poco para buscar ¿no?, nuevas oportunidades en afrontar los retos que nos afectan al agua, ¿no? Y en concreto, pues todo lo que tiene que ver con la compensación hídrica, ¿no?, compensación de huella hídrica. Entonces, rápidamente, yo creo que todos los que estaremos aquí somos conscientes, ¿no?, de que tenemos a nivel internacional una serie de compromisos de reducción de emisiones, ¿no?, y que, a ver, en resumen, no vamos bien alineados, ¿no?, para llegar a poder cumplir estos objetivos. Lo que hace que todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la competencia por el agua y la situación de sequía, ¿no?, a nivel, bueno, mundial, pues tampoco tenga mucho aspecto de mejorar en los próximos años.
Y en concreto, ¿no? Si vemos la situación que tenemos en España, ¿no? En este caso sequía prolongada, ya veis, ¿no? Tanto en Cataluña, que es donde estoy yo, como en Andalucía, ¿no? Pues tenemos zonas con sequía prolongada y está claro que cuando hacemos el seguimiento de los indicadores de escasez, pues tenemos muchísimas regiones, ¿no? con dificultades, ¿no? Para tener los recursos necesarios para todos los usos previstos. En este contexto, ¿no? De dificultad de cumplir con los objetivos de mitigación y también una necesidad clara, ¿no? de adaptación al cambio climático, se une pues un poco que vivimos en la revolución del ESG, ¿no? De la parte ambiental, social y gobernanza, ¿no? Y cómo las compañías pues bueno, se ven cada vez más afectadas, ¿no? Por nueva legislación vinculada a todo lo que es el Pacto Verde Europeo y muchísimas directivas, ¿no? Que bueno, hacen que cada vez pues, ¿no? Lo que es la rendición de cuentas, el reporte en materia de sostenibilidad y además que este sea, ¿no? Pues, verificable, trazable, veraz, etcétera, ¿no? Para evitar el greenwashing, pues es un elemento más, ¿no? del contexto en sostenibilidad que tenemos ahora mismo encima de la mesa. También, por último, a nivel contextual, ¿no? Comentaros, ¿no? El año pasado fue la cumbre, digamos, de las Naciones Unidas dedicada al agua y a raíz de este evento, muchísimas compañías empezaron a fijarse también, ¿no? Algunos objetivos con respecto a la neutralidad hídrica, ¿no? Y aquí veis algunos logos de grandes compañías que empezaban a hablar de, oye, el objetivo de llegar a ser neutros, ¿no? O llegar a tener ese impacto positivo neto, ¿no? En agua para 2030, 2050, de manera muy similar a lo que hemos visto en el carbono. Entonces, desde tanto CETACUA, ¿no? el Centro Tecnológico del Agua, como desde ACBAR, venimos trabajando pues, muchísimos años en lo que os ha contado María, ¿no? Es decir, en que la gestión sostenible del agua es de alguna manera un proceso iterativo, un proceso de mejora continua en el que empezamos calculando, ¿no? la huella hídrica, que nos ha explicado las diferentes metodologías estandarizadas que tenemos para poder hacer esa evaluación del impacto del uso del agua en una compañía. El fijarse objetivos, ¿no? Y de una base sobre la cual pues mejorar, ahorrar recursos, ahorrar costes también nos va a permitir muchísimas de las acciones, ya sean en eficiencia, ya sean de reutilización, ya sea de mejorar la calidad de los vertidos, etcétera. Y nos preguntábamos, ¿no? Desde el ámbito de innovación, pues bueno, si de alguna manera podríamos también establecer algún mecanismo para realizar, ¿no? Que las compañías pudieran generar ese impacto positivo fuera de lo que es su perímetro empresarial, ¿no? Y por lo tanto no estaríamos hablando de reducir, sino de compensar huella hídrica o de compensar, ¿no? Agua. Y por esto, pues bueno, trabajamos varios años, ¿no? en poder pensar pues cómo poder compensar a través de proyectos certificados, ¿no? En la cuenca donde se opera y que permitieran generar un impacto positivo e incrementar la resiliencia hídrica del territorio, de todos los usuarios de la cuenca, incluida en muchos casos la propia compañía, ¿no? Y por esto, pues lo que desarrollamos fue la iniciativa Act for Water, que represento hoy, que lo que buscamos es promover la preservación y recuperación de los recursos hídricos que tenemos, ¿no? en el ámbito local. Y para ello, pues bueno, la idea es conectar, ¿no? Las organizaciones que desean generar ese impacto positivo, eso fuera de lo que es tu perímetro empresarial, en la cuenca donde te ubicas, ¿no? Con proyectos de compensación que estén pues, certificados y que tengan un impacto pues, medido y verificado por una tercera parte independiente. Todo ello basado en métricas pues de huella hídrica, como hemos visto, estandarizadas. Aquí lo que hacemos son lo podríamos dividir como en tres bloques, ¿no? Sería, por una parte tendríamos estos proyectos locales que pueden servir para compensar huella hídrica, pero que al final lo que están generando son actuaciones con un beneficio neto positivo sobre la cuenca, ¿vale?
Esto lo vinculamos a la métrica de la huella hídrica y le otorgamos, ¿no?, una certificación, que es esta de aquí, que veis, Water Positive, a estas actuaciones que generan ese impacto positivo. Por otro lado, tendríamos, ¿no?, y conectamos, ¿no?, este tipo de actuaciones con organizaciones, ¿no?, que desean compensar su huella hídrica de manera muy similar, ¿no?, que como sucede en el mercado de carbono voluntario. Y por último, aquellas compañías que presentan un balance hídrico y dicen, pues bueno, mi huella hídrica es una determinada, tengo un plan de reducción, he reducido ya esta parte y lo que me queda puedo compensarlo a través de soportar económicamente estos tipos de proyectos, pues también puedan tener un reconocimiento, ¿no?, basado, pues lo mismo, ¿no?, es decir, en una verificación externa que efectivamente nos dé el confort de que efectivamente pues, ese balance hídrico es correcto, ¿no? Y por lo tanto llega a ser positivo, ¿no?, incluso neutral en algunos pues, productos, edificios, etc. Estos proyectos locales, ¿no?, la idea es esto, ¿no?, es decir, que ya suceden en muchos casos, en muchas cuencas tenemos multitud de organizaciones, ¿no?, que hacen esta labor de custodia del territorio, de preservación, etcétera, ¿no? La idea es que todo esto pues, esté vinculado a una métrica, ¿no?, que sean estos créditos de agua positiva, que está basado en la metodología de la huella hídrica, ¿no? Y para poder tener esa trazabilidad, ese lenguaje común, ¿no?, y homogéneo por parte de todas las actuaciones. Los créditos de agua positiva no son más que pues, 1.000 metros cúbicos de huella hídrica ahorrada por una serie de actuaciones y que pasado ese proceso de verificación externa y certificación, pues estos proyectos reciben este sello y de esa manera se certifican el número de créditos de agua positiva que genera una actuación. Básicamente, como os ha comentado María, ¿no?, para calcular la huella hídrica tenemos en cuenta tanto aspectos de cantidad, ¿no?, y por tanto en este caso veríamos esa actuación en cuánto mejora, ¿no?, o en cuánto incrementa la cantidad disponible en la cuenca. También aspectos de calidad y por lo tanto en qué grado esa actuación está mejorando, ¿no?, la calidad de los recursos hídricos, y además añadimos pues, un pequeño factor multiplicador por reconocer también que hay ciertos proyectos que además de afectar a una mayor calidad o a una mejor calidad también ¿no?, tiene una serie de externalidades ambientales y sociales, ¿no?, relacionados, pues, por ejemplo, con la biodiversidad, ¿no?, o con digamos, el incremento del capital natural. Entonces, con estos tres elementos podemos hacer este cómputo de créditos de agua positiva pues, basado en la métrica de huella hídrica. ¿Qué tipo de proyectos son? Bueno, la idea es esto, ¿no? Hemos definido y detrás de cada uno de estos sellos o de estas marcas de certificación hay un estándar que regula, digamos, la base para su obtención, y en este caso los proyectos pues son desde proyectos de eficiencia hídrica que nos permiten incrementar el recurso en la cuenca directamente, también proyectos de resiliencia hídrica, como podría ser una recarga de un acuífero, mejora de la calidad del medio acuático. Aquí tenemos, ¿no?, muchos ejemplos de, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no?, que lo que hacen es afinar la calidad del agua que devolvemos al medio receptor. También proyectos, ¿no?, de restauración, de preservación de todo lo que son los ecosistemas y la biodiversidad, los espacios, ¿no?, de bosque de ribera, ¿no?, y este tipo de actuaciones en el entorno inmediato del río. Y, como no, la reutilización, ¿no?, tanto en Cataluña como en Andalucía, ¿no?, muy importante todo el rol que tiene la regeneración y la reutilización de las aguas residuales. Tanto a nivel, ¿no?, de las compañías como también, ¿no?, a nivel urbano. Y por último, pues proyectos también de economía circular, ¿no?, asociada al agua residual principalmente. Como os comentaba, aparte de lo que es certificar esos proyectos, ¿no?, por un lado, las organizaciones pues también, ¿no?, la idea es que tengan estos distintivos que un poco
reconocen el esfuerzo en materia de la gestión sostenible del agua y, por lo tanto, pues ya sea que calculamos y reducimos nuestra huella hídrica, que compensamos parcialmente ¿no? algún producto, ¿no? En vuestro caso, ¿no? Un hotel, ¿no? O una serie de ubicaciones estratégicas, pues podamos tener también ese distintivo con respecto a la compensación, incluso, ¿no? Como organización, cuando llegamos, ¿no? a ese net cero, ¿no? O incluso positivo, pues podamos tener esa distinción de ser positivos en agua. María ya ha indicado algunos de los beneficios para resumir, ¿no? Al final, tanto la reducción como la compensación de huella hídrica pues ¿no? establecen claramente un liderazgo, ¿no? a nivel de marca y de compañía, acompañado de una reducción de riesgos y costes asociados al agua, y pues también, ¿no? nos permiten comunicar con clientes y grupos de relación ese compromiso estratégico con el agua, ¿no? Y también con el cumplimiento de objetivos de adaptación al cambio climático. El hecho de que hayamos, ¿no? apostado también por las certificaciones, ¿no? Pues permite que tengamos un cierto confort con respecto, ¿no? a posibles acusaciones de greenwashing y también pues mejorar todo lo que es el rating, ¿no? en ESG, tanto a inversores y también, ¿no? tenemos algunos ejemplos ya de utilizar pues, los créditos de agua positiva o el balance de huella hídrica como KPIs en financiación verde. Y estos serían, digamos, los dos casos de uso, ¿no? más directos, ¿no? para el sector hotelero de todo esto que os he contado, ¿no? respecto a la compensación. Una posibilidad, y esto ya tenemos algunos ejemplos, ¿no? por ejemplo en Hidralia, ¿no? de financiaciones sostenibles que están aprobadas, basadas, ¿no? en la huella hídrica como KPI, ¿no? y esto también sería posibilidad en el caso de... Y pues también, ¿no? como hemos comentado, pues que una ubicación determinada pudiera tener esta certificación, ¿no? en cuestión de compensación, ¿no? de huella hídrica, y que pudiéramos decir, ¿no? que esta ubicación es neutra o positiva en agua, pues también puede ser algo diferencial, ¿no? en el sector. Y por mi parte, ¿no? la idea es que un poco desde todos los ámbitos, incluido desde la innovación, pues podamos encontrar, ¿no? mecanismos que nos ayuden al final a tener las cuencas, ¿no? y los recursos hídricos que necesitamos para la actividad humana, ¿no? y empresarial, pues disponible para cuando lo necesitamos. Muchísimas gracias, Desiree. Bueno, creo que damos paso ahora a Gonzalo, si no me equivoco. Perfecto, Gonzalo. Tu pantalla se ve correctamente. Perfecto, ¿me escucháis? Está a modo presentación y ya está, ¿no? Perfecto. Genial, ya se ve perfecto. Todo Bueno, tuyo. muy bien. Buenos días a todas y a todos. Y yo vengo hoy a hablaros del proyecto Calandi, ¿no? Es un proyecto que, siguiendo un poco también la línea de María, ¿no? y de Desiree, todo lo que nos están contando, pues al final lo que trata es de establecer un desarrollo metodológico para el cálculo de la huella hídrica, pero en este caso desde un ámbito territorial, ¿no? Al final de todos los agentes que intervienen en el consumo de este bien escaso. Con la finalidad última, al final, es de mejorar la resiliencia y la sostenibilidad en materia de consumo, ¿no? Tanto en municipios como en el entorno territorial en el que se asientan, ¿no? Ahora iremos viendo un poco más adelante. Al final, para que interpretemos lo que queremos hacer aquí, se trata de hacer un análisis de los distintos sectores que consumen el recurso a través de su huella hídrica y al final obtener un diagnóstico de en qué situación se encuentra ese territorio en base pues, a la ubicación del mismo, del caso de estudio que estemos hablando, a las tipologías de usuarios. Y a partir de ahí, una vez que hemos establecido esta metodología de medición, hacer un diagnóstico de qué tenemos que aplicar, qué medidas seríamos capaces de aplicar de manera tanto individual como colectiva para intentar mejorar la resiliencia al final desde el punto de vista del abastecimiento hídrico, ¿no? A partir de aquí se establece
una herramienta compartida que nos va a permitir el seguimiento y la implantación, a su vez la captura continua de datos para ir haciendo seguimiento de todo esto, ¿no? Este proyecto es un proyecto que viene incentivado por la Corporación Tecnológica de Andalucía, que es un clúster de innovación multiempresa, donde promueve principalmente la innovación empresarial en coordinación con centros tecnológicos y con universidades, entre otros. Y en el mismo, pues bueno, somos dos socios, en este caso Hidralia, que tenemos el mayor peso, y COVAP, y contamos con la ayuda, como no puede ser de otra manera, de varias universidades, en este caso sería la Universidad de Granada y la Universidad de Córdoba, y también con dos centros tecnológicos de referencia, que sería el Centro Tecnológico del Agua de Andalucía y el Centro Tecnológico del Agua de Galicia. ¿Por qué todas estas partes? ¿No? Porque creemos que en esta alianza estratégica, pues cada una de las partes que la establece, pues aportamos parte de expertise y al final, con una buena coordinación, esperamos alcanzar los objetivos que se están planteando, ¿no? Los objetivos, básicamente, de una manera muy resumida, serían 5, ¿no? En la fase de lo que sería el proyecto. Este es un proyecto que tiene una duración de 2 años y ha empezado recientemente, final de 2023. Y como primer objetivo, como se ha dicho, sería establecer una metodología que nosotros utilizamos, en este caso, el estándar de la Water Footprint Network para el proyecto, en la cual integremos lo que sería la medición de la huella hídrica, que se suele hacer de manera individualizada, pues de una manera integrada en el territorio. No solo sería integrando la huella hídrica de los distintos agentes principales que hacen un uso consultivo del agua, sino también teniendo en cuenta la fuente de dónde proviene ese consumo y, por supuesto, finalmente lo que sería lo que se ha comentado anteriormente, la huella gris, ¿no? O sea, qué pasa con ese agua una vez que se ha usado, también interpretándolo en el estudio. Una vez que nosotros hemos conseguido desarrollar esta metodología de análisis territorial, lo que hacemos es integrar en el territorio, en el caso de estudio, que estemos tratando toda la información para ver cuál es la huella hídrica que tenemos en ese espacio, ¿no? Territorial. Esa huella hídrica nos va a dar un dato, porque cuando crucemos la demanda con la oferta del recurso, pues vamos a situarnos en una situación de estrés hídrico mayor o menor y que nos va a servir de base de partida para establecer una serie de medidas estratégicas, no solo individuales, sino también de una manera conjunta para alcanzar unos objetivos. Nosotros, una vez que hemos establecido, en función del conocimiento del terreno, de los recursos y demás, qué medidas se plantean, al final lo que se hace en la simulación sería integrar esas medidas y marcarnos un espacio temporal a lo largo del cual se implementarían dichas medidas y alcanzaríamos un nivel de estrés hídrico bastante menor, ¿no? Finalmente, se hace una simulación a partir de este punto, una simulación comparando la situación de base con la situación de las medidas planteadas y un poco vamos calibrando el modelo conforme vamos recibiendo información durante el seguimiento de estos 2 años, ¿no? Toda esta información, finalmente, una vez que se ha trabajado esta metodología, tenemos las fuentes de datos, tenemos todo integrado, se crea una herramienta finalmente con todo esto, semiautomática, que va a recibir información continuamente del sistema y que nos va a permitir de manera compartida seguir que todas las partes interesadas podamos hacer un seguimiento, tanto administración como distintos usuarios, hacer un seguimiento de en qué situación se encuentra este ecosistema local, ¿no? A nivel de estrés hídrico. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un poco los casos de estudio que se tienen en cuenta en este proyecto. Aprovechando ya ciertos estudios que se han realizado y nos han servido de base para poder integrar este proyecto más ambicioso, hemos querido tener una representatividad grande, ¿no? Esta representatividad la hemos definido de una parte por el conocimiento que desde Hidralia tenemos en territorio donde estamos operando y eso nos habilita a tener una mayor información, así como la disposición de los usuarios, ¿no? que consumen agua, porque hemos intentado integrar un poco dentro del mapa de la realidad andaluza, ¿no? Pues hemos querido integrar el sector turístico, por supuesto, el agrícola, el urbano y también el ganadero. De alguna manera, para eso hemos repartido, pues de una parte tendríamos un caso de estudio en el poniente
en la zona de Roquetas de Mar y Adra, en Almería. En Málaga estaríamos hablando de la Costa del Sol Occidental, Marbella, Torremolinos, Manilva, Estepona. Y en Córdoba, en el Valle de los Pedroches, aprovechando también la ubicación industrial de nuestro socio COVAP y el conocimiento también ganadero de estas zonas, ¿no? A partir de aquí, bueno, todo lo que hemos ido comentando de alguna manera se podría representar en esta slide muy resumida. Es decir, tenemos de una parte una serie de datos que se están obteniendo tanto de distintas fuentes, unas locales, como hemos dicho, satelitales, bases de datos abiertas, etcétera. Con estos datos lo que hacemos es ese análisis de la huella hídrica de ese territorio y a partir de ahí, una vez que hemos hecho ese análisis, obtenemos una serie de mapas de calor, por decirlo así de alguna manera, que nos permiten de una manera muy intuitiva y muy espacial identificar qué está pasando, dónde estarían las fuentes de consumo principales en los territorios. A partir de ahí se obtiene un indicador de, digamos, sostenibilidad hídrica, por decirlo así, lo hemos llamado, en este caso, que nos va a decir cuánto de estresado más o menos está el sistema o el caso de estudio donde estamos aplicando en ese territorio, ¿no? A partir de aquí se establecen, como os decía anteriormente, en base al conocimiento de los usuarios y del territorio que nos encontramos, una serie de medidas de mitigación y o de compensación, como ha comentado también nuestra compañera Desiree hace un momento, ¿no? ¿Para qué? Para, de alguna manera, ese indicador de sostenibilidad que se nos vaya siempre hacia el verde. Y de otra parte, pues aumentar la resiliencia del territorio porque los sectores productivos, como bien sabemos, pues no nos gusta que haya fluctuaciones, sobre todo como las que estamos sufriendo de la sequía, que hipotecan el futuro, ¿no? y el desarrollo. Aquí a la derecha, bueno, pues se ven una serie de medidas que hemos puesto a modo muy de resumen, ¿no? Como pueden ser infraestructuras grises para utilizar recarga de acuíferos, inyectando agua. Bueno, tenemos ejemplos que en Hidralia hemos hecho aquí en la Costa del Sol, concretamente, para aprovechar los excedentes de agua, por ejemplo, cuando hay agua de escorrentía en periodos de lluvia. Luego también existen soluciones basadas en la naturaleza que nos permiten también tanto recargar acuíferos como mejorar también la calidad del agua, en el caso también de los humedales, renaturalización de infraestructuras, por ejemplo, tema de biofactoría, las depuradoras de aguas residuales, otras medidas también locales como puede ser la eficiencia que se ha hablado, por supuesto, cada uno de los agentes tenemos que buscar siempre como leitmotiv ser eficientes. También estaría la parte, por ejemplo, de suelo urbano de drenaje sostenible, que también permiten que los acuíferos, digamos que las ciudades también sean muchísimo más permeables y son medidas que cada vez también se están imponiendo. Y otras medidas de amplio espectro, como puede ser pues, reutilización del agua in situ. Luego también está el tema de las CUMAS, ¿no? De las comunidades de usuarios, de las masas de aguas subterráneas, que una herramienta como esta les podría venir muy bien para implementar medidas de manera general y transversal para ayudar a la zona de estudio concreto, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que un poco entendamos mejor de lo que estamos hablando, bueno, hemos puesto un ejemplo de algunos de los, aunque el proyecto, como os digo, está en sus inicios, ¿no? Pero bueno, sí tenemos datos, por ejemplo, en este caso hemos puesto un ejemplo de la zona de Marbella, ¿no? Concretamente también por el foro, ¿no? En el ámbito también que nos encontramos. Y aquí vemos un poco de una parte, pues la huella hídrica de los distintos usuarios que hemos comentado, ¿no? Donde vemos de una parte y la tenemos estructurada, la parte de la huella hídrica agricultura, doméstica, industrial y comercial que llamamos, y también campos de golf, en este caso también lo hemos metido aquí. No pensemos tanto por qué sí está aquí y no está allí, sino porque al fin y al cabo en función también de la información hemos agregado por tipología, ¿no? Luego, por ejemplo, también hemos separado la huella hídrica de ayuntamientos y centros oficiales. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos también tienen un alto consumo, no solo los hoteles, y los ciudadanos, por supuesto, ¿no? O la agricultura, sino que también las instalaciones municipales generan un alto consumo. Para que tengamos un orden de magnitud, pues puede ir en torno a un 10% del consumo total de una población, ¿no? En algunos casos más y en otros menos, ¿no? Pero en torno entre el 5 y el 10% suele estar. La huella hídrica también del turismo, pues aquí vemos un poco los puntos de mayor demanda en función de la concentración hotelera y los puntitos verdes pequeñitos, porque serían un poco identificación de apartamentos turísticos y demás, ¿no? Que también se toman como referencia en la información que tenemos de base, ¿no? Bueno, aquí también sería un poco el mismo esquema, un poco de mapas
que se obtendrían del diagnóstico actual, en este caso sería la zona de roquetas de mar, donde vemos un poco las distintas tipologías también. Aquí, evidentemente, pues vemos cómo hay un margen de zona con un estrés de la zona litoral. Bueno, y luego también estaría pues, un poco el estrés hídrico que generaría por la zona también de invernadero, ¿no? De toda la zona del poniente que no está urbanizada, ¿no? Aquí, finalmente, un poco, como decía, el objetivo final del proyecto sería establecer un motor de cálculo en el cual obtenemos de esas fuentes de datos que hemos dicho, tanto de la agricultura como de los distintos sectores, turismo, ganadería, industria municipal. Ojo, también se me olvida decir que los datos que vamos a obtener van a ser estacionales, porque no solo van a ser estáticos anuales, aunque la idea es hacer estudios por periodos anuales para poder tener datos completos de ciclo estacional. Sí es cierto que los datos, en algunos casos, pueden ser más estáticos y en otros más dinámicos, ¿no? Como puede ser el consumo, en el caso de zonas con mucha estacionalidad, turística, por ejemplo, o simplemente con cierta, como puede ser la agricultura también, en función de periodos de distintas plantaciones. Con lo cual, la idea es que tengamos un consumo estacionalizado para cruzar con los datos del recurso y al final ver cuál es la situación más desfavorable desde el punto de vista del análisis hídrico del territorio, ¿no? Y como os decía, no solo las fuentes de datos de los agentes que operan, sino también en la parte de abajo se ve todas las fuentes de datos abiertas, algunas no están ahí representadas, pero son adicionalmente algunas más. Y con toda esa información, en esta última etapa del proyecto lo que planteamos es, a través de un lenguaje que sea integrable en sistemas web o en cualquier tipo de otro sistema, de manera que sea lo más accesible posible, establecer una herramienta que esté capturando datos continuamente de todas esas fuentes y que nos permita al final obtener en la margen derecha una foto de cómo evolucionan esos indicadores para tener una foto transversal de 360 de todo el ecosistema en ese territorio, ¿no? Al final, vuelvo un poco a reiterar la idea del principio, es una visión en la que todas las partes que estamos, todos los agentes formamos parte. Aquí no se trata de criminalizar ni que todo el territorio está integrado. Para nosotros es una visión territorial donde todos los sectores aportan y lo que queremos es aumentar la resiliencia con este proyecto y para que todos los sectores seamos más eficientes, nosotros también en primera persona, como no puede ser de otra manera, y a su vez establezcamos un futuro bastante más sostenible y que nos permita anticiparnos. Y no solo eso, sino establecer medidas conjuntas, ¿no? A la hora de, pues como hemos dicho, ¿no? Establecer proyectos que puedan estar en lo local, porque además conocemos, hacemos un análisis profundo de todo el territorio a nivel de acuíferos para ver si puede tener viabilidad una solución u otra y que esas medidas al final puedan financiarse independientemente de la administración, que muchas veces no puede atender esas necesidades en tiempo y forma por la disponibilidad de recursos principalmente, y que todos los agentes de alguna manera coordinada podamos adoptar soluciones que nos garanticen el futuro dentro de este ecosistema, ¿no? Y por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta, pues encantado de responder. Muchísimas gracias, Gonzalo, y al resto de los ponentes. Ya para finalizar, Bartomeu, ¿no? Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Vamos a presentar este proyecto de Magnum. Lo voy a co-presentar junto con Enar Lorenzo, que bueno, es una compañera consultora e investigadora de Zetaqua Galicia y que por casualidad de la vida hemos vuelto a coincidir en este proyecto y anteriormente había estado con nosotros en Melia, entonces conoce muy bien las dos caras. Entonces, nada, Melia junto con Zetaqua y Aquar pues presentó el proyecto Magnum para conseguir, pues, de alguna forma, fondos que estaban a disposición por parte de los fondos europeos de Next Generation y creo que es de los pocos, por no decir el único, proyecto que ha conseguido fondos para la industria hotelera, con lo cual estamos pues muy orgullosos, ¿no? Se trata de una iniciativa pionera y al final queremos pues fomentar esta colaboración público-privada entre empresas
Meliá está muy acostumbrado, ha intentado a colaborar público-privado, sobre todo tratando de regenerar destinos turísticos. Tenemos esa visión de largo plazo y en este caso pues el agua también nos ocupa y nos preocupa y hemos tenido la oportunidad de presentarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este proyecto se inició el año pasado y tiene 2 años de duración. Le doy paso a Nar, que conoce un poco más el proyecto para que lo pueda presentar mejor que yo y luego yo presentaré una parte de la empresa. Vale, gracias, Tomeu. Bueno, como decía Tomeu, formo parte de Zetaqua y en este caso tenemos el placer pues, de poder estar colaborando con Meliá en este programa Retos que como decía Tomeu, es para eh, bueno, aprovechar fondos de financiación para llevar a cabo proyectos, en este caso proyectos experimentales, lo que estamos haciendo con Meliá y con otros 2 socios más, es crear ese espacio de innovación, buscando, pues, validando y desarrollando pues, nuevas herramientas, en este caso, pues que den solución a retos y oportunidades que se han puesto, que están encima de la mesa como sociedad y como nos han venido introduciendo el resto de ponentes en el contexto relacionado con el agua, pero también en el propio sector, ¿no? En las propias empresas hoteleras. Y en este caso, este proyecto, bueno, Magnum al final lo que va a hacer frente o lo que pone, lo que consigue es tratar de dar soluciones a esas prioridades temáticas que están definidas en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, como son la transición ecológica y la sostenibilidad y lo que es la digitalización, ¿no? El tratar de aprovechar pues, tecnologías emergentes para dar soluciones a retos y oportunidades que tenemos ahora. Magnum, como decía Tomeu, se forma a través de la colaboración de varias empresas y todas ellas al final pues aportan lo que es su conocimiento, en este caso en el área de la búsqueda, ¿no? de herramientas para mejorar la eficiencia hídrica. Un poco como venía definiendo Gonzalo, al final la búsqueda aquí es tener una herramienta final que consiga pues bueno, dar solución o mejorar lo que es la gestión del recurso hídrico, girando en torno a lo que es la huella hídrica. Entonces, bueno, sí que se han definido una serie de objetivos, entre ellos la monitorización y el control de consumos, pero después se crean, como decíamos antes, esos espacios de investigación para buscar, bueno, soluciones innovadoras y atraer, pues incluso herramientas que a lo mejor sí se vienen utilizando en otros sectores, como por ejemplo lo que sería los modelos BIM, pero traerlos en este caso al ámbito turístico y a la vez al ámbito de la búsqueda de eficiencia hídrica. Y bueno, al final lo que os comentaba, se definen una serie de objetivos y para conseguir esos objetivos, pues colaboramos las diferentes empresas, aportando al final el conocimiento de cada uno de nosotros. Meliá, con un conocimiento y con una ambición bueno, que viene expresando a lo largo de ya más de 10 años, conocimiento en todo el tema de consumos, ambición, ¿no? en ser también una empresa cada vez más sostenible y bueno, reducir en todo lo posible lo que es el impacto de su actividad. Y el resto de socios, pues buscando ese mismo reto o objetivo y ambición de Meliá, el poder darles a poder dar apoyo y conseguir así, pues bueno, herramientas al final que nos sirvan para ese fin. Y bueno, como decíamos al final, yo creo que la motivación de Meliá, ¿no? Tomeu, ha sido, Sí, bueno, aquí si me dejas un poco, sí, nosotros sí, queremos tener visión de largo plazo, ¿no? En 2005 ya iniciamos el proyecto SAFE y desde el primer momento nosotros siempre hemos unido de alguna forma energía y agua, ¿no? Nos hemos preguntado qué podemos hacer en las dos facetas y le hemos dado al agua la misma importancia que con la energía.
si bien ahora sí a nivel económico, porque la energía pesa mucho más en nuestras cuentas, pues con ese compromiso un poco de visión de largo plazo y de hacerlo mejor por la sociedad, pues sí, siempre hemos tratado de poder hacer todo lo que podamos implementar con el agua, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos un programa interno y el fruto, una de las piezas importantes de ese programa interno, pues el proyecto Magnum que ahora nos está diciendo Enar. Pero bueno, en temas de agua, pues lo que hemos intentado es, por ejemplo, hicimos un estudio en 2007 con la Universidad de Valencia monitorizando el consumo dentro de una habitación y tratando de ver un poco dónde se nos iba el agua. Ahora con el proyecto de Magnum, pues ya atacamos todo el hotel, estamos siendo un poco más ambiciosos. Y al final, pues bueno, vemos dos líneas de actuación, ¿no? Una es, bueno, la propia física del edificio, ¿no? Tratemos de entender dónde se va el agua por el edificio, tanto desde que la generamos hasta que la repartimos, hasta que se usa y hasta que la volvemos a recolectar, la reciclamos, le damos una segunda vida o no y la desechamos y la tratamos. Pues entender todo eso y qué puntos de mejora tenemos en cada parte. Bueno, habéis hablado un poco del esquema, un poco de medición y un poco de sistemas de gestión. Yo creo que tanto María como Desiree han hablado de eso. Todo eso yo creo que forma parte de las herramientas básicas y de alguna forma, pues eso hay que atacarlo y hay que tenerlo muy bien. Y por último, pues la parte de concienciación, ¿no? La gente yo creo que a veces entiende mal las cosas que son gratis, ¿no? A lo mejor en tu casa pues tiras las cosas a la papelera, a veces en un hotel la gente tira las cosas en el váter y usa el váter como si fuera una papelera. Tú en tu casa, pues a lo mejor no cambias las sábanas y las toallas cada día y vas a un hotel y pretendes que te las cambien cada día. Al final, pues tratamos de involucrar al cliente en sus decisiones y aunque no les vamos a cobrar por ello, pues sí tratamos de incentivarles, ¿no? Y tenemos programas, oye, pues si tú no limpias, o sea, si no pides el cambio de toallas durante 3 días, como a lo mejor pues estás haciendo en tu casa, pues el hotel va a tener algo, un detalle contigo, te va a hacer una reducción te va a invitar a algo o te va a dar alguna serie de puntos en el programa de fidelidad y tenemos programas exitosos en ese sentido. El programa de toallas que conocéis todos, oye, pues si no quieres que se cambie, cuélgala y tratando de concienciar al cliente y bueno, vamos trabajando en todas esas partes. Luego Melia es líder en la parte energética, ¿no? Y estamos participando en distintas iniciativas como Science Based Target, que se nos menciona aquí. Hemos hecho la evaluación de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático y su impacto financiero, que es el TCFD, y luego pues venimos muchos años siendo líderes en el S&P Global Sustainability Yearbook. Hemos sido 2 años Gold, 3 o 4 años Silver y actualmente pues somos la segunda empresa hotelera más sostenible a nivel mundial y la primera a nivel europeo. Y bueno, pues todo eso es recoger esta visión de largo plazo. Sí. Si pasamos a la siguiente, pues bueno, al final aquí tratábamos de explicaros todo el agua. Podemos tener hoteles en zonas urbanas donde simplemente nos tenemos que preocupar del uso dentro del hotel y tenemos hoteles un poco en zonas aisladas donde pues a veces tenemos que captar el agua, desalarla porque no hay acometida de agua o no hay una canalización, un sistema urbano. Tenemos que, bueno, una vez tratada, repartirla en sus distintos usos y muchas veces pues también recogerla, tratarla, depurarla, volver a usar el agua para riego y volver pues, una vez depurada, si nos sobra, pues devolverla al subsuelo en la mayoría de casos, ¿no? Cada vez que diseñamos un hotel, pues tratamos de implementar el máximo de eficiencia hídrica posible, ¿no? Con sistemas de aguas grises, pues, las últimas reformas que hemos hecho también con recogidas de aguas pluviales, con sistemas que se preocupen que de alguna forma pues el agua pues tenga un uso eficiente dentro del hotel. Pero que era un concepto que ha hablado María al principio y es, bueno, es importante medir, es importante hacer un diseño también eficiente, pero luego son importantes proyectos como estos donde se haga una monitorización continua, ¿no? Porque a veces lo difícil no es llegar, muchas veces lo que vemos que es difícil es mantenerse, ¿no? Que el sistema no se degrade, que el sistema funcione, ¿no? Y que de esa forma ese diseño eficiente pues se mantenga en el tiempo. Esa sería un poco la reflexión que queríamos dar aquí. Vale. Y bueno, si lo llevamos a lo que es el proyecto Magnum, yo creo que en ese sentido Tomeu que sí que busca
bueno, el integrar toda esa monitorización, ¿no? El tener los datos, tener el máximo dato y control de ese dato y que esa monitorización al final pues nos lleve no solo a un análisis que nos dé una mejor bueno, gestión, ¿no? del recurso, la mejor toma de decisiones, sino pues que también nos permita detecciones tempranas, por ejemplo, de anomalías y de fugas y también aplicación al final de la gestión de agua basada, por ejemplo, en inteligencia artificial, en el Internet de las Cosas o en el Esa gemelo, es la parte de etcétera. monitorización que tanto nos Ujú, interesa, que no solo pongo un sistema inteligente, sino que al final hay una inteligencia que hace un seguimiento continuo y ujú. que te va a levantar la mano, te va a detectar alarmas y aseguraremos que la eficiencia se mantenga en el tiempo, ¿no? Ese es un poco Y yo creo que después así permitir tener esas herramientas, como comentabas antes, que no solo ayuden a la parte de gestión, a la parte operativa del hotel, ¿no? Me está mostrando cuáles son mis zonas significativas, esas zonas significativas de consumo de agua que veíamos anteriormente y, oye, donde tiene más sentido buscar eficiencias, sino también, oye, cómo podemos integrar mucha más información que tenemos disponible en el hotel, como puede ser perfiles de cliente, etcétera, para así que toda esa información integrada en una única herramienta pues nos dé mejores eh, bueno, análisis o patrones para la toma de decisiones. Esto será lo que es la herramienta Magnum Digital Twin, aúna lo que es la tecnología BIM para tratar de crear ese modelo que después se lleva a lo que se denomina gemelo digital y ese gemelo digital al final es, bueno, pues ese espacio de simulación que va a permitir pues obtener los objetivos identificados por Melia en este caso como sus objetivos o principales retos eh, de cara a la gestión, ¿no? Bueno, sigo, tomé porque yo creo que Sí, aquí has sí. comentado, por ejemplo, dos temas bastante importantes antes. Uno, la monitorización de cara a la eficiencia, ¿no? Eficiencia del consumo, detección de anomalías, al final, hasta dónde soy también capaz, por ejemplo, de reducir mi consumo. Para eso, esa herramienta, pues, bueno, nos va a dar visibilidad, por así decir, de los diferentes consumos, pero después esa visibilidad también, pues, por ejemplo, crear alertas, tanto de posibles fugas en tiempo real, como también, pues, desviaciones, ¿no? Desviaciones que se hayan definido con anterioridad. Aquí sí que hay una serie de retos, como es, por ejemplo, la digitalización de ese dato, ¿no? Disponer de información para lo que muchas veces pues, es necesario integrar diferentes dispositivos y hacer pues, esa inversión. Pero bueno, como decía Tomeu, en ese sentido Melia siempre ha buscado, ¿no? Desde el inicio, desde 2007, que busca disponer de medición, medir sus consumos, hasta después, pues, la mejora continua de sus sistemas de gestión. Oye, cómo integro mejores soluciones, ¿no? Para que al final no solo sea una única medición, sino que el análisis del dato, pues al final también pueda realizar control, ¿no? Hasta Mejor ahora control hemos tenido una operativo. medición discreta diaria, ¿no? Y ahora lo que Ujú. pretendemos es ese seguimiento en continuo, pues que nos permita traer ahorros o detectar malos funcionamientos que hasta ahora pues no podíamos, ¿no? Exacto. Y bueno, después veníamos introduciendo lo que es el concepto de cálculo de huella hídrica y yo creo que, bueno, la herramienta, aparte de darnos un indicador que nos permita conocer qué áreas significativas pues tienen más peso en esa huella, también será un indicador pues que nos permita marcar objetivos y metas, pues por ejemplo de reducción y así, bueno, cuando introducías a Melia, yo creo que esos milestones eh, todo lo que ha alcanzado hasta ahora, ¿no? Por Meliá, al final es fruto pues de una trayectoria que también, como comentaba Desiré, hay
hay unos requisitos, ¿no? relacionados con la sostenibilidad, pero al final pues también hay que esos objetivos hay que cumplirlos, pero también trazarlos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el cálculo de huella hídrica en ese sentido será un indicador pues después medible, trazable de aquellas medidas que se tomen para mejorarla. Y después otro punto que yo creo que también es muy importante es la simulación de escenarios. El tener un gemelo digital al final permite tener como ese espacio de pruebas, ¿no? Que tengo una réplica virtual del hotel en donde sí que estoy visualizando cuáles son mis consumos de agua y mi huella. Y si quiero tomar medidas de mejora, pues poder visibilizar con anterioridad qué repercusión va a tener. O incluso, bueno, como comentaba también Gonzalo, esa misma aplicación de territorio se puede llevar a un hotel en el sentido de eh, ver con todos los datos que yo estoy midiendo, simular esos escenarios de lo que puede suceder a futuro y, bueno, pues tratar de anticiparme. Ponemos que yo creo que en conjunto todos los retos de esta herramienta o de llegar a herramientas de estas características es sobre todo el tema del dato, ¿no? Disponer de datos, cantidad de datos y calidad del dato. En este caso, bueno, una compañía como Melia no dispone de esta información, son muchos años de monitorización, pero bueno, ahora es también conocer no solo esos datos, sino también conseguir integrarlos en herramientas que al final nos permitan ir un poco más allá en el desarrollo de herramientas, pues que al final nos permitan, pues también, como decíamos antes, utilizar tecnologías que cada vez son más innovadoras, pero bueno, que hay que primero experimentar con ellas, validarlas y después integrarlas en las herramientas de gestión de una compañía como por ejemplo puede ser Melia, para que al final les permita pues disponer de, de una herramienta de análisis y también pues Sí, de nosotros conseguir esos objetivos. del conocimiento que tenéis un poco de todo el tratamiento del agua, ¿no? Ujú. De formas o estrategias de optimización que a día de hoy pues, no conocemos, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando con el proyecto. Exacto. Y bueno, para nosotros esta slide también era querer ver en qué fase se comienza, ¿no? Yo creo que inicialmente uno de los retos en temas de sostenibilidad es el dato. Esa sería la base de cualquiera de estas herramientas, pero ya cuando queremos ir más allá, cuando queremos, bueno, pues aprovechar toda la tecnología que a día de hoy está disponible, eso sería como la punta de la pirámide, ¿no? Primero vamos a empezar y bueno, esta última slide lo que nos ayuda es a que entendáis cuál está siendo el proceso de desarrollo con Melia para el proyecto Magnum, en donde, bueno, pues inicialmente se han definido cuáles son los objetivos de la compañía en términos de agua y una vez que identificamos pues todos esos objetivos, pues también entendemos qué información tenemos disponible, qué levantamiento de información tenemos que tener, tenemos que hacer para tener disponible y a la vez incluso ir más allá. Por ejemplo, Melia en este caso pues está haciendo toda una inversión para, una vez que hemos reconocido qué gaps puede tener la información disponible, pues en este caso Melia sí que ha apostado, ¿no? por realizar una mayor inversión y así disponer de más información que al final y dé una solución pues más avanzada y como comentábamos anteriormente e inicialmente con el objetivo pues de solventar retos y oportunidades al final que estamos teniendo actualmente. Todo lo que podamos integrar pues nos permitirá al final tener mayor información, disponer de más herramienta de análisis, crear mejores patrones para el objetivo de reducción y bueno, yo creo que incluso pues buscar también otros datos eh, que vayan ya a otras iniciativas, como puede ser, por ejemplo, lo que comentaba Tomeu, buscar mejores iniciativas de concienciación al cliente, una vez que entendemos que nosotros como centro de investigación entendamos cuáles son los perfiles de cliente que tenemos, pues el adoptar mejores soluciones, ¿no? para dirigir acciones de comunicación, de concienciación, etcétera.
incluso al cliente interno, diría, no solo centrarnos en el cliente externo, sino también que en ese cliente interno, pues, bueno, como pueden ser ciertas zonas significativas de uso, que conozcan otras formas, ¿no? A lo mejor de mejor gestionarlo. Es un proyecto de 3 años, como decía Tomeu. Hemos empezado por estas primeras fase 1, 2 y 3 y ahora ya, pues, el siguiente reto será prototipar, testear en 3 centros de Melea e implementar, pues, al final cuál es quedarnos con esa mejor solución que al final sea integrable en las herramientas de gestión de Melea y que sea, bueno, útil para ellos como compañía. Y yo me quedo aquí. No sé si alguna conclusión más por tu parte, Tomeu. Sí, no, gracias, Ana. No, al final es, bueno, pues es eso, tratamos de innovar, tratamos de saber más sobre el comportamiento del agua dentro del hotel y tratamos de generar herramientas y procesos y demostrar que hay tácticas que tienen un retorno, que son aplicables al resto de hoteles y bueno, esperemos que sea un primer paso para el resto, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy bueno de cómo lo estamos haciendo, colaborando pues la parte privada con la parte pública pues, al final pues con 4 entes involucrados, ¿no? Y por añadir una última nota, una reflexión, espero que positiva, sería, oye, quizá ahora, viendo la situación que hay en España, se abre una oportunidad, ¿no? Al final, la mayoría de hoteles están en zonas turísticas, las zonas turísticas son zonas donde tienen mucho sol. Estamos viendo una situación en España que ahora mismo, con la cantidad de solar que se está poniendo, vamos a tener muchas horas de energía solar gratuita, ¿no? Vamos a tener las horas de solar, prácticamente la energía eléctrica de España, en muchos meses del año va a ser sin emisiones. Y me estaba preguntando, como reflexión, si a todas estas estrategias que siguen siendo válidas se le podía unir de alguna forma el producir agua desalada, de alguna forma sin huella de carbono, ¿no? Quitando presión a las cuencas y ayudando un poco a las operaciones hoteleras y de los municipios turísticos. Y nada, era solo sobre esta reflexión. No sé si tiene otras externalidades o que se tengan que tener en cuenta. Pero bueno, pues gracias por invitarnos y gracias por estar aquí. Vale, gracias Genial. por plantear la pregunta, que yo creo que hay aquí mucha materia gris también que nos podrá seguramente ayudar. Gracias. No, bueno, muchas gracias a vosotros, a María, a Desiré, a Gonzalo, Enar y Bartomeu, por trasladarnos todo este conocimiento, por centrarnos en la importancia del momento de esta crisis hídrica que tenemos y lo importante de hacer el uso por parte del usuario, ya sea en casa, en el hotel o en el ayuntamiento. Y, y pues al final eso es la importancia de medir qué es lo que está pasando y monitorizar para poder tomar decisiones sobre la marcha y antes de que llegue el problema. Y además sumarle toda la nueva tecnología que está viniendo para sumarle esa capa adicional, con lo cual yo creo que bueno, vamos encaminados a ir haciendo un buen uso y ayudándonos de la tecnología para ello. En el chat algunos usuarios han puesto ya algunas preguntas, pero Desiree las ha ido contestando todos. Así que Desiree, hoy te debo la mitad del sueldo a ti. Así que si algún usuario quiere añadir algo más, o alguno de los ponentes, o José Luis, todo vuestro en los micros. Yo sí tengo algunas preguntas, no sé si Pues, por ejemplo, se me ocurre la pregunta de quién es el consumidor del dato. En el caso de Media, quién consume más que los insights, más que el dato, ¿no? ¿Cómo es el proceso de consumo de ese dato para después actuar sobre... Bueno, hasta ahora tenemos datos discretos. Teníamos un dato de consumo de agua en contador, el 99% de los hoteles, porque al final pues, nos viene de fuera y de alguna forma pues disponíamos de pocos subcontadores, ¿no? Y entonces, bueno, y comparábamos entre hoteles, estábamos viendo, comparándose el propio hotel con el histórico y ver quién se desviaba o quién estaba consumiendo más en términos relativos y qué podíamos hacer, ¿no? Para mitigarlo. Y bueno, pues cuando había una fuga de agua grande, pues enseguida lo detectábamos y demás. Ahora con el proyecto Magnum intentamos
tener un consumo de alguna Más forma ya sectorizado. discreto y más repartido, ¿no? Saber, oye, de todo el agua total, cuánto se me va a las piscinas o cuánto se me va a la zona de cocinas o cuánto se me puede ir a la lavandería. La mayoría de hoteles hoy en día ya no tienen lavandería. Pero bueno, a grandes consumidores y por último a las habitaciones, ¿no? Que yo entiendo que es el gran consumidor. Y a partir de allí, pues que veamos qué tácticas podemos empezar a implementar y por eso queremos modelar, ¿no? Y qué tácticas podemos implementar y gracias al proyecto Magnum, qué resultado podemos obtener. Porque hasta ahora, pues había muchas tácticas que las recomendábamos, que las implantábamos, pero como luego no teníamos esa medición, no podíamos ver el efecto, ¿no? Y yo creo que nos ayudará mucho de laboratorio para ir viendo los efectos y el impacto real que tienen pues esas ideas conceptuales que todos sabemos que ayudan en una parte, pero no podíamos medir en el retorno real de eso. Mm. Y bueno, también se está disponiendo de más información, es decir, no solo es el dato, se está digitalizando esa información, con lo cual al final también permitirá cruzar información con otra, dato de consumo con otra información y que al final pues el modelo que se genere pues vaya aprendiendo de toda esa información Y y claro, pueda, tendremos que cruzarlo con grados día, ¿no? Con el exacto, calor que haga afuera, ¿no? Porque claro, entiendo con otras que variables, al final con, tanto de y con la clima como de ocupación del hotel. cliente. En el caso de los hoteles, la ocupación también es clave. con información Exacto. contextual, ¿no? De conjunto. Y eso los responsables de mantenimiento de los establecimientos los que analizan toda esta información o está centralizado o cómo es el proceso. Bueno, en ambos casos, es decir, lo tenemos centralizado por el tema de reporting de SG, ¿no? Por poder construir la huella hídrica de Meliá y de alguna forma pues poder asegurar la calidad del dato. Entonces tenemos de alguna forma una centralización. Pero claro, desde la central, sin conocer lo que está pasando en el día a día del hotel, no podemos influir en el dato, ¿no? Entonces, sí que cada día pedimos a cada jefe técnico que aparte de tomar las lecturas, analice el consumo del día anterior y pueda ir al briefing y decir, oye, pues si había alguna anomalía, pues comunicarle entre todos los responsables operativos del hotel, pues buscar esa solución. Al final, la responsabilidad, el accountability, como se dice en inglés, tiene que estar en la unidad que usa el agua, ¿no? La unidad de explotación. Vale. No sé si hay más preguntas. Si no, a mí también se me ocurre otra más y yo os dejo sobre inteligencia artificial, es decir, cómo va a modificar la irrupción esta que estamos viviendo de inteligencia artificial en todos los procesos sobre todo analíticas, ¿no? O sea, ¿cómo lo veis que esto va a impactar? Mm, No sé si vosotros, pero bueno, yo creo que al final esa pirámide que poníamos, hasta ahora, como bien ha comentado Tomeu, nos hemos quedado quizá en esa, solo tenemos el data, ¿no? Pero esos datos no están cruzados. Y la inteligencia artificial al final lo que nos permitirá es ir un poco más allá. A la sensibilización que pueda tener tanto el sector, en este caso la empresa. Sí, tiene la sensibilización, tiene los datos, pero quizá no tiene las herramientas que le permiten analizar el dato. eh, Diría incluso de forma más rápida o sobre todo de forma más rápida y que al final también impacte de forma transversal a todos los departamentos, porque también muchos de los datos a veces pues, no están comunicados entre departamentos. Entonces, bueno, en un tema como por ejemplo el agua, creo que el cruzar diferentes datos, la inteligencia Sí, artificial nos permitirá eso, ir más allá yo espero que nos ayuden a cambiar procesos, a entender también. patrones, ¿no? Por ejemplo, eh, a lo mejor a día de hoy estamos filtrando las piscinas cuando se cierran porque el agua está sucia. Y a lo mejor si somos capaces de probar un filtrado a las 3 de la mañana o probarlo a las 6 de la mañana antes de que abra las 10 y podemos demostrar con esa medición continua y la inteligencia artificial de alguna forma nos cruza variables y nos dice que es más beneficioso cambiar el patrón de comportamiento, pues lo haremos. A lo mejor nos va a empezar a predecir, oye, tus clientes se levantan en tu hotel en concreto, en esta zona vacacional,
y se van a duchar todos a tal hora, a las 6, cuando vienen de la playa, de la piscina. Entonces, tu aljibe de alguna forma se ve afectado de esta forma y sería conveniente pues cambiar el patrón de nivel o de relleno del aljibe para minimizar el consumo, ¿no? No lo sé, yo espero que nos ayude a cambiar patrones de cómo estamos tratando el agua fría y el agua caliente también, sobre todo el agua caliente dentro del hotel. Incluso lo que comentas, al final para mejorar el control operativo, que es muy importante, pero después elevar un poco más. Es decir, sí, estamos midiendo agua, pero por ejemplo la pregunta que lanzabas, por ejemplo, si para tener fuentes alternativas de agua vamos a una desalinización, también estamos afectando a otro impacto. Por ejemplo, Meliá en ese sentido tiene unos objetivos de reducción de emisiones. Oye, cruzar como medidas hacia un lado me pueden afectar, por ejemplo, en otro de mis indicadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que servirá para análisis y análisis, pues, tanto para control operativo como más de alto nivel para toma de decisiones, pues, más, bueno, con más firmeza o con más confort, como comentaba la palabra que utilizaba Desiré, que me gustaba en ese sentido, ¿no? El tener confianza La verdad que abre un mundo de oportunidades. de oportunidades, sí. Sí, tenemos ahí una pregunta de Bueno, Enrique Enrique, tú te Gutiérrez, ¿no? habías levantado la mano Sí, para participar. Si quieres abrir Sí. micro. Hola, buenas. No, en línea con esto que habláis de la inteligencia artificial, no a nivel de uso directamente en el hotel, pero sí en los hoteles, en el usuario final, pero sí a nivel de contexto, ya estamos haciendo herramientas también en Zetaqua y lo aplicamos en el entorno por aquí cerca, en la Costa del Sol, para saber con inteligencia artificial, o sea, creamos modelos basados en datos para conocer el contexto, no el que tenemos ahora, sino el que vamos a tener en los próximos meses a nivel de situaciones de sequía y escasez, ¿no? Entonces esto a nivel también, por ejemplo, de tomar decisiones en un momento dado a la hora de prever si vamos a tener algún tipo de recortes o de restricciones, por ejemplo, a nivel de algunos negocios, ¿no? De los hoteles, por ejemplo, pues podemos anticiparnos a prever esa potencial situación y anticiparnos con alguna medida que nos pueda ayudar a gestionarlo, ¿no? Entonces, a nivel de esto, ¿no? De datos, que ahí sí que hay datos de muy buena calidad en cuanto a dato histórico de, por ejemplo, del estado de los embalses o de los acuíferos, etcétera, pues sí que podemos hacer ya hoy modelos de inteligencia artificial que nos permiten anticiparnos a cómo va a estar la situación de escasez en los próximos meses. Es un ejemplo de algo que también ya podemos utilizar a nivel de la gestión de los propios hoteles. Sí, al final cuando el cliente de una zona turística está en un hotel, de alguna forma usa el agua y cuando sale del hotel para irse al bar, al restaurante, al parque acuático o cualquier oso, lo hace de alguna forma. Entonces yo creo que también habrá un balance de agua por zona turística, ¿no? Que la inteligencia artificial también ayudará o debería ayudar al municipio a ver qué puede hacer. Sí, si me permitís también por añadir algo a nivel de servicio, ¿no? De la parte que nos toca a nosotros en Hidralia, la inteligencia artificial la implementamos en las herramientas de la operativa, ¿no? Esto al final, con todos los datos en continuo que dan los sectores que tenemos, pues nos permite, entre otras, por ejemplo, pues llegar a rendimientos de red muchísimo más altos de los que vienen siendo convencionales y esto nos permite también generar créditos de agua positiva gracias a esa inteligencia artificial al final que nos está ayudando mucho, por ejemplo, pues hasta las propias rutas de operación de las personas que forman parte de la compañía hacen que sea muchísimo más eficiente y que dispongan de más recursos para poder destinarlos a otras operaciones de mantenimiento o incluso anticiparnos a futuribles roturas de la red que no solo generan trastornos en el servicio, sino también priorizando las inversiones, ¿no? Porque hablamos de que todo esto no se está hablando, pero detrás del agua, el agua no es un gas y hay una serie de infraestructuras, ¿no? Muy importantes que también necesitan de un mantenimiento, ¿no? Por lo cual aquí también la inteligencia artificial nos ayuda bastante.
no por No, añadir algo más. hemos abierto una caja de Pandora lo de inteligencia artificial porque las oportunidades son y las posibilidades son increíbles. Yo creo que Laura, ¿no? Casi deberíamos de ir cerrando por un poco cumplir yo simplemente una reflexión y compartir digamos que una necesidad que tenemos común y es que, claro, vamos a ver, nosotros sabéis que Andalucía la se dirige sobre todo a pequeñas empresas del ámbito de alojamiento, porque son empresas familiares y de pequeña dimensión, ¿no? Muchas veces, pues, por ejemplo, a lo mejor no hay ni siquiera un responsable como tal de mantenimiento con capacidad para gestionar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues poner encima de la mesa, ¿no? Que a ver si tanto a los que estáis participando en la audiencia como a todos los que habéis sido tan amables de estar aquí de distintas organizaciones, pues estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de propuesta, iniciativa, proyecto que nos ayude a acercar todo este mundo que cada vez es más importante y fundamental a estas pequeñas empresas, ¿no? No sabemos muy bien cómo hacerlo, pero bueno, que encantadísimos de colaborar y estudiar cualquier idea de trabajo conjunto. Simplemente era eso, ¿eh? Pues muchas gracias, José Luis. Nosotros ya por parte de Andalucía Lab, agradecer a todos los asistentes, comportamiento fantástico y a los ponentes su participación. Enlazaros a otro próximo evento que tenemos, esta vez será presencial en nuestras instalaciones, el próximo 14 de mayo a las 9 de la mañana. Os he puesto el enlace en el chat, es una jornada sobre digitalización, innovación y transformación tecnológica en turismo, así que puntualizar también que se ha grabado el evento y en breve lo tendréis disponible en el canal de YouTube de Andalucía Lab por si queréis repasar algún punto o alguna información de la que se haya aportado durante este seminario. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias, chao. Hasta luego, chao.